Bienvenidos a la primera edición de la Feria Virtual del Libro de Guatemala. En esta ocasión vamos a presentar el conversatorio Procesos Ideólogos del Fascismo, presentado por Israel Salinas desde Venezuela y presentado por nuestra embajadora cultural Fanny Díaz, también desde Venezuela. Adelante, por favor. Sí, feliz día, feliz tarde, feliz noche. Bienvenidos a todas y a todos a esta primera Feria Virtual del Libro en Guatemala. Quien les habla, Fanny Díaz, docente investigadora, embajadora cultural desde la República Bolivariana de Venezuela por la Confederación Internacional del Libro. Vamos a agradecer la oportunidad de tener esta ventana desde Venezuela a Alan Morales y César Salvatierra, directores de la Confederación Internacional del Libro, a Miriam Mancini, de la Red Mundial de Arte Sede Argentina, y a todos quienes apoyan en lo tecnológico para poder realizar la feria desde la virtualidad. Hoy nos acompaña Alan Morales. Tengo también el agrado de presentar al profesor Israel Salinas. Es psicólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en psicología social, cursante de una especialización en salud ocupacional, es bombero jubilado del Cuerpo de Bomberos de Caracas, y el tema que vamos a conversar hoy son los procesos ideológicos del Pacífico. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias, profesora Fanny, por esta oportunidad de estar compartiendo por esta vía con la internacional, ¿sí? Internacional Virtual de Guatemala. Y gracias también a las personas que nos están viendo a este medio. Entonces, bueno, hoy vamos a estar conversando un tema bastante neurálgico, diría yo, y complejo, como es el de los procesos ideológicos del fascismo. Aquí hay dos puntos que voy a ir abordando en la medida de que vamos desarrollando esta temática. Estamos hablando de procesos ideológicos del fascismo, entonces está dividido como en dos partes. Una es la del fascismo y la otra es los procesos ideológicos. El fascismo es un movimiento, fue un movimiento, y esto ahí en la actualidad. En su inicio, él comenzó después de la Primera Guerra Mundial en Italia, con Mussolini, en Alemania con Adolfo Hitler y en España con Franco. Entonces, estas tres personas, estos tres líderes de esos países, ellos iniciaron todo, o más bien como que concretaron el movimiento fascista. Pero el movimiento fascista tiene como un piso que le empezó a dar origen. Una de las causas una de las razones que se plantea
por el cual se originó el fascismo tiene que ver con una crisis económica que se vivía después de la Primera Guerra Mundial. En ese momento, parte de Europa quedó bastante devastada y sin una crisis alta. El otro es que había también una crisis política y en ese momento estaba subiendo el sistema comunista, el proceso comunista que se estaba dando en Rusia, y las personas o los líderes de estos países, de Italia, de Alemania, de España, los líderes de las clases sociales altas, las clases sociales medias, empezaron a tener cierto temor de que el comunismo llegase a esos países. Desde ahí que ellos empezaron a darle un sustento a los movimientos fascistas que se estaban dando o que intentaban acceder al poder. Estos movimientos se caracterizaron por el uso de la violencia y del terror como una forma de ir generando miedo en las personas y de ahí poder acceder al poder. También hubo de parte de estas clases sociales, tanto medias como altas, hubo un sustento a través de los medios de comunicación de la época para generar una serie de propaganda que validaran las acciones de los grupos fascistas que se estaban dando en ese momento. Es decir, que surge de un miedo, ¿no? Que impone una clase social. Sí, hay un miedo, según un miedo de una clase social. Esta clase media y alta tenían temor a perder sus beneficios. Y ellos empezaron a generar acciones en sus países para impedir que el movimiento socialista, el movimiento comunista, llegara al gobierno en estas naciones. Entonces, bueno, ellos empezaron a hacer movilizaciones de masa de grandes grupos de personas basado en ese terror, en ese miedo que le iban inculcando a través de los medios de comunicación, y es así como ellos logran acceder al poder. Ahora, el otro punto importante es en el proceso ideológico. Entonces, aquí me gustaría resaltar el caso de la ideología. Carlos Marx decía que las estructuras económicas daban paso a lo que es el ser social. Y a partir de ese ser social, esas estructuras económicas se iban a sustentar el proceso ideológico, que no es más que, como decía Marx, haciendo una analogía con la cámara, que hay una inversión de la realidad. Es decir, se muestra una realidad, estamos viendo una realidad y a través del proceso ideológico se invierte, se hace creer que la realidad es otra. En el caso del capitalismo, nosotros tenemos una realidad que es una explotación en función de generar una riqueza a unos grupos que son de las clases de los dueños de los medios de expresión. Entonces, esa es la ideología, oculta ese proceso y a través de ese mismo proceso ideológico inculcan en las personas una validación de esta forma de explotación. Entonces, cuando estamos hablando del proceso ideológico del fascismo, ellos necesitan justificar de alguna manera las acciones violentas y el terror que ellos ocasionan en las personas para poder hacer el poder. En este momento, en el siglo XXI, en el que ya los poderes están constituidos, no están ahorita buscando acceder al poder porque ya lo tienen, ¿sí? Pero están buscando mantenerse en el poder.
parte de ese proceso, entonces ellos utilizan los medios de comunicación y a través de los medios de comunicación van introyectando una persona, una manera de percibir una realidad, de sentir y de pensar que son acordes a la ideología capitalista, que no es más que las personas vendan su fuerza de trabajo y que se conviertan en consumidores de los productos que los mismos trabajadores producen. Una especie de una, mar, hay como una imaginación. El trabajador se separa de ese trabajo y no la considera como parte de él. El producto, es una mercancía, una mercancía, lo ven como algo que ellos no tienen que ver. Y no tienen derecho ni tienen cómo, no tienen las posibilidades para acceder a lo que ellos mismos producen. Como el caso de algunos trabajadores que construyen viviendas, pero ellos mismos no tienen acceso a esas viviendas que ellos mismos han construido. Entonces, ese proceso se da como algo normal, se legitima, se naturaliza. Entonces ya las personas conciben esa realidad como un proceso que es natural, un proceso creado por el hombre, sino un proceso natural, eso es así. Y se naturaliza y después se legitima. No hay manera que los trabajadores puedan acceder a eso, porque cuando se legitima está en la base de las leyes, entonces los trabajadores son penalizados y dar respeto de su fuerza. Entonces, estamos diciendo que el fascismo, por un lado, se fundó o se inició en base a la crisis económica y crisis política. O sea, ahorita en muchos países, una de las formas para ir sustentando el arribo del gobierno fascista, se empiezan a generar situaciones de conflictos políticos y se van creando situaciones de crisis económica. Lo hemos visto en varios lugares, incluyendo en nuestro país, en Venezuela, hemos vivido situaciones de crisis económica bastante fuerte. Lo único es que el proceso revolucionario está bien robustecido y hemos podido superar, hemos podido resistir y superar todos estos embates para generar una crisis, por un lado económica y por otro lado política, a través de los diferentes golpes de Estado que se han intentado en el país. Y basado en eso, apuntalar el surgimiento de un gobierno de corte pacífico. En otros lugares ha dado resultados. En el caso de Ucrania, que se generó una crisis económica, se generó una crisis política y se utilizaron unos grupos que empezaron a generar tanto terror como miedo, una relación de odio y de miedo hacia las personas en ese momento se consideraban enemigos. En Ucrania, los enemigos que se construyeron a través de los medios de comunicación fueron los rusos y los gobiernos que pudiesen tener ese corte, un corte pro-ruso. Se generó a través de estos medios de comunicación esa serie de narrativas, de discursos que permitieran o que incidieran en la psique de las personas, a través de esto se validaran las agresiones a todos los posibles, todas las posibles personas que pudieran ser afines. Eso que estaba mencionando, profe, con respecto a los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué tanto alcance tienen ahora con el celular, el mal uso de ellos, ¿no? Es una tecnología que ha traído muchos avances y que ha traído el acercamiento de muchos seres en diversos lugares del mundo.
pero sin embargo con las redes sociales se monta un escenario y se despliega a nivel mundial de un país lo que ha sucedido en muchos países y en el nuestro, que la gente cree que aquí estamos en una guerra campal y realmente estamos laborando. Bueno, aquí estamos en la feria disfrutando de estos momentos y exponiendo estos temas tan interesantes. Sí. Bueno, precisamente una de las características del fascismo es como reescribir la historia, hacer una distorsión de la realidad y como también parte del movimiento fascista es apoderarse de la comunicación. Entonces, que en este momento así, a través de las distintas redes sociales y de las diferentes empresas de comunicación que existen a nivel mundial, se va creando esa narrativa en relación, en este caso de Venezuela, como que nosotros estamos viviendo en un sistema dictatorial, en un sistema totalitario, en donde no se respetan los derechos humanos y que estamos en una crisis económica bastante grave. Entonces, que no es así. Nosotros vemos cómo en este proceso ideológico se da esta inversión de la realidad cuando muchas personas, a través de los mismos medios de comunicación, empiezan a hablar de que no hay libertad de expresión, de que estamos en una dictadura, pero lo están diciendo en un medio de comunicación de este país. Y en este medio de comunicación empiezan a decir, en esto que lo estamos diciendo ahorita a través de esta plataforma, sino los medios de comunicación que existen aquí, algunos medios de comunicación privada. Entonces se prestan para esa narrativa y a través de las cámaras empiezan a decir que estamos en una dictadura, que hay una violación de los derechos humanos, que no pueden decir nada, y eso lo están diciendo. Lo estás hablando a través de un medio de comunicación y cómo a través de ese proceso ideológico las personas no se dan cuenta de ese discurso que están emitiendo, que es contradictorio. Claro, usted como lo acabas de señalar, los psicólogos cómo introyectan en la mente de la sociedad, de una sociedad, como dicen, una mentira dicha 1000 veces se vuelve verdad, y es lo que han venido en algunos medios que se prestan para ese trabajo, ¿no? De parte del fascismo. Sí, fíjense que a partir de estos gobiernos fascistas, tanto de Hitler como Mussolini y Franco, eso no debe haber sido el laboratorio para practicar algunas acciones que se están llevando a cabo, como esta de la que decía Robert, de repetir una mentira, como está diciendo ahorita, no repetir una mentira varias veces y que esa mentira se convierte en realidad. Ahora, en este momento, esa mentira, si aparece en medio de una red social, es verdad. No importa, no importa si es mentira o no, si está en las redes, es verdad. Y así se ha trabajado ideológicamente o se ha introyectado en unas personas que si lo dicen esta red, pues, esto es una realidad. Inclusive así, pues, nosotros tuvimos un ejemplo bastante emblemático cuando estaba Chávez en vida, que se generó todo el proceso de darle el golpe de Estado. Había una imagen que se pasó varias veces en la televisión y a través de la narrativa se decía que una persona que pertenecían al proceso, el proceso revolucionario, según el medio de comunicación, ellos le estaban disparando a los opositores, a una marcha opositora que venía caminando por debajo del puente. El puente Ayacucho, el famoso puente Ayacucho. Famoso puente Ayacucho. Entonces, en la narrativa, el periodista repetía la frase de y miren cómo están disparando
una y otra vez sobre las personas en defensa que iban caminando, solamente colocaban la imagen de, la, de la persona en el puente y algunos disparando, pero en un momento se colocó la cámara para ver a quién estaba disparando. Posteriormente salió a relucir una toma que realizó precisamente uno de estos medios de comunicación, no sé cómo se trató esa toma de verdad, no se dieron cuenta, y se veía toda la avenida que pasaba por debajo del puente y lo que se visualizaba era la policía metropolitana, que en ese momento estaba fungiendo como un ejército del movimiento oposicionista de Venezuela. A pesar de que eso quedó develado, sin embargo, en la mente de muchos, pensamiento de muchas personas, quedó la imagen como los pistoleros del puente de agua. Entonces, vemos como una mentira, una Un montaje que hace desde los medios de comunicación. un montaje, una mentira, se repite, se pasa varias veces, en el caso de esta noticia, ellos la editaron y se repite varias veces a través de los medios de comunicación y muchas personas creen que eso fue verdad. Tanto así que recibió el premio Cervantes de España. Hasta este momento, a pesar de que se demostró que era una falsedad, a esa noticia no se le quitó. Todavía sigue premiado como algo que tiene una pena. Entonces vemos cómo en aquel momento, cuando se dio el movimiento fascista, ellos estaban accediendo al poder y estaban utilizando el mecanismo de crear el miedo, de crear el odio, a través de los medios de comunicación, movilizar las masas para llegar al poder. En este momento, ellos, muchos de estas clases sociales, que eran los que tenían esos temores, siguen en el poder y como manera de seguir sustentando ese poder, de mantenerse, empiezan ellos, o si continúan mirando todas estas acciones. Aquí en Venezuela hemos tenido bastante evidencia en relación a las elecciones del Pacífico. Y esta generación de miedo y odio que se dice que en algunas oportunidades en las organizaciones de la clase media y de la clase media a la clase alta, ellos han sido bastante virulentos en su discurso hacia el revolucionario. Sin embargo, ellos han, como parte del miedo que se les genera, ellos han cercado sus urbanizaciones, han colocado en algunas zonas mecanismos de defensa. Por una oportunidad en algunos edificios colocaron el imaginario de ellos, pensaban que los chavistas iban a ir hasta esas urbanizaciones y ellos en algunos edificios colocaron barriles de petróleo caliente como una forma de que si llegaban los chavistas para allá, ellos le iban a vaciar encima que petróleo caliente. Entonces vemos esa relación de odio y de miedo creada a través de estas narrativas que se expanden, se plantean en los medios de comunicación. Así que bueno, podemos decir en este momento que estos procesos ideológicos que se dieron en un principio en estos países de Europa, con movimientos que van a ceder en el poder, ahorita se ha modernizado, se ha globalizado y tenemos todo un movimiento fascista globalizado. Y ellos se van relacionando desde diferentes países para generar diferentes matrices de opinión y validar las demás. Tenemos el caso de un país totalmente, estamos hablando de la gente del pueblo, pero sí de los sectores del gobierno, como es Israel, como ellos han estado
exterminando prácticamente a los palestinos, basado en esa narrativa de que los palestinos son terroristas y de que los palestinos son subhumanos, como ellos lo llaman algunas veces, que no tienen derecho a la vida y que los niños van a ser terroristas en el futuro. Entonces, basado en esa narrativa, ellos han estado exterminando el pueblo a la vista del planeta. Y toda persona que no sea, todo gobierno que intente decir algo en contra es atacado inmediatamente tanto por los medios de comunicación por las distintas organizaciones mundiales que deberían de velar por todas estas personas, pero sin entonces vemos cómo el fascismo que está en el poder sigue generando estas acciones terroristas. Yo creo que esa es la característica principal de todo movimiento, de todo gobierno, de todo fascismo. La generación del terror, la generación del miedo, la generación de una narrativa en donde se colocan a unos seres como enemigos, a partir de ese decir que son enemigos, justificamos su exterminio. Sí, esto pienso que es bastante delicado para nosotros como seres humanos, y que debemos cerrar filas en función de preservar la situación. Por ahí estaba viendo una de las declaraciones del presidente Donald Trump, en el sentido de que piensan colocar una bandera maya, colonizar Marte. Y una de las propuestas que ellos he visto yo a través de un MOS, todo ese conglomerado de tantos pensantes que están en esta clase alta, de ir generando una colonia en Marte. Ahí, tomando referencia a una película que se llama Cine, se llama la película donde en la Tierra hay una colonia, un sitio donde viven todas las personas pobres, y en Marte es donde están las clases pudientes. Entonces, tal vez eso es como que es lo que se está planteando. En esta misma orden de idea de la toma de Donald Trump, no quiero catalogarlo como un presidente de corte pacífico, quiero llegar a decir eso. Pero cuando empieza a decir ya en este momento, hablar del Golfo de México, es el Golfo de América, y América, no el continente americano, sino los Estados Unidos, y decir que ellos van a retomar el canal de Panamá, ya por ahí se está generando una narrativa en esos países que tienden a generar un miedo. Y a través de esa generación de miedo se va a ir también dibujando un enemigo, al cual dentro de poco van a ir atacar, que van a buscar la y apoderarse tanto del Golfo de México como de Panamá. Así que lo que estamos presenciando en este tiempo histórico es bastante convulsionante. Así que Y, profe, lo que estabas diciendo, o sea, ese movimiento que se está visualizando, o sea, esa ideología que se ha perpetuado, pero se ha transformado además, y que hay que hacer algo, ¿no? Hay que tener cuidado también, porque va en contra del propio ser humano, de la humanidad en su totalidad, porque no queremos una otra guerra mundial, ¿no? Y en momentos estuvo latente, en tensión, varios países en ese sentido. Lo que queremos, como decimos desde Venezuela, es paz, es el respeto a los diferentes países,
conocer a profundidad realmente lo que está pasando y no guiarse desde la creencia, sino de las lógicas, o sea, las lógicas para contribuir a que el mundo siga eh, vivo, ¿no? La Pachamama, como decía Evo, este, de lo contrario, terminamos nosotros mismos exterminando. Entonces, es una situación que hay que evaluar, hay que, estos programas, sé que a veces se hace difícil, ¿no? Porque el tema es, como, o sea, es delicado a nivel internacional, pero es necesario hacerlo, eh, ver y que mucha gente comprenda, o sea, entre en conciencia, conociendo lo que realmente significa esas acciones que se han venido desarrollando y qué significa no solamente para esa persona que está escuchando un programa o que está tratando de entender, sino para todos, para la humanidad, no solamente para Venezuela, sino para todo el mundo, ¿no? Esa situación nos afecta a todos, o sea, porque mencionaba uno de los casos, pero llegar por esa misma, esas ideas que introyectaron en muchas personas, llegar a quemar a otra, llegar a asesinar a otra persona, o sea, ya eso es, primero, no hay derechos humanos allí, o sea, no existen los derechos humanos, no existe el derecho a ser diferente, el derecho a pensar diferente y ocasionar daño. Esto a nivel psicológico no solamente afecta a quien están agrediendo, sino que está afectado quien agrede, porque tiene un problema que se exacerba en algún momento y la reacción de esa persona, o sea, es comunal, o sea, es impresionante. Yo creo que se deshumaniza el ser humano. No, aquí nosotros tuvimos varios casos en relación a cómo venezolanos atentaron contra la vida de otros venezolanos, quemándolo, el caso de Figuera, un caso bastante emblemático, doloroso, bastante emblemático y doloroso, no solamente los gasolinas que tuvieron nosotros, sino que a raíz de esa quemadura que estaba sufriendo salió corriendo, entonces un grupo de personas lo empezaron a apuñalar. Cosas que, bueno, son terribles y uno se va al detalle, ¿no? Va detallando es terrible. Aquí se vio también otra situación que parte del proceso ideológico que recientemente se intentó formar lo que nosotros llamamos guarimba, que es esa especie de protestas callejeras violentas, pero con agresión a las personas que están circulando. Y había un grupo de jóvenes que estaban quemando locales. Y entre ese grupo de jóvenes había una muchacha también que estaba participando en la quema de unos locales, pero ella tenía un emprendimiento. Y resulta que un grupo de estas personas que estaban en esas acciones le quemó el local a la muchacha que también estaba participando en esta protesta y después ella estaba gritando, pero, por favor, ese no, pero ese como yo tengo un local, estoy quemando los otros locales y es válido, no acepto esta situación como algo justificado porque bueno, estamos y tengo que quemar todo lo que está. Pero cuando se viene en contra de mí, que yo tengo este local, entonces ya empieza la reacción de que ese no, este sí, pero el mío no. Eso es parte de ese mismo proceso ideológico, el movimiento fascista, que hace que la conciencia de la persona se trastoque y se normalicen situaciones que no son normales. Y se hacen acciones que en cualquier momento podamos considerar como atroces en ese interín de defender los intereses de una clase alta, siendo yo de la clase popular, ya está
suceso que yo llamé mimetizado por los intereses de la clase dominante. Y empiezo a creer que yo soy igual a Soy parte de esa clase social, que esa clase social me va a aceptar. Esa social me va a aceptar en apariencia cuando yo estoy haciendo esta acción violenta para defender los intereses de él. Una vez eso pasa, yo paso a ser un material de eso. Ocurre en el proceso de producción, en el caso del ámbito laboral, cuando un trabajador sufre un accidente y queda con discapacidad, el sistema de trabajo, la entidad de trabajo, lo desecha como algo que ya no sirve, llamémosle útil hacia el proceso de generación de ganancias. Y así funciona el sistema capitalista y digamos, como el brazo armado que está trabajando del sistema capitalista es el movimiento. Sí, es lamentable. Bueno, reiteramos que ni de un lado ni del otro se puede generar ningún tema de agresión a otro porque no respetan el derecho del otro de expresarse, ¿no? Ese derecho, los derechos humanos, es para todo ser humano. Y no puede, o sea, el derecho tuyo termina cuando tú estás violentando al del otro, o sea, le estás quitando el derecho a otro. Y eso es una de las cosas que no debería de suceder, deberíamos de entrar en conciencia, porque como dije anteriormente, eso va a favorecer una sociedad agresora permanentemente con conflictos que yo creo que ninguna persona en el mundo quiere eso, ¿no? Propiciar el odio hacia otro. Y no solamente, ahorita estábamos hablando de ejemplos en Venezuela, pero estamos en diferentes países de Latinoamérica y del mundo han suscitado esos eventos en Inglaterra, en Europa, en parte, en varios países de Europa con la cuestión del fascismo, como desde o con una oposición política o religiosa, vamos a hacer esas acciones fascistas que de verdad desmoralizan a cualquier sociedad. Y es una de las cosas que nosotros estamos tratando con estos programas desde la feria, es hacer ver y llevar este conocimiento desde la parte política, social, psicológica, educativa, pedagógica, para que esto, cada uno de nosotros en cualquier parte del mundo, tratemos de promover la paz o logremos promover la paz, las acciones más bien todo lo contrario a las acciones fascistas, porque en cualquier familia, en cualquier trabajo o cualquier amigo puedes tener una persona que piense distinto a ti, sea en lo religioso o en lo político, y yo creo que ningún ser humano que realmente esté, ¿cómo se diría? De acuerdo, profe, consciente, que tenga de verdad esa raciocinio, que piense, vaya a hacerle daño a alguien que tú quieres y que aprecias o ames, en el caso de un hijo, una madre, unos familias, hermanos o amigos muy allegados que terminan siendo familia. Y si somos de diferentes religiones o somos de diferentes pensamientos políticos, no, o sea, vamos a hacerle daño a otro, vamos a destruirlo, vamos a desaparecerlo. Yo creo que en el mundo eso no es lo que se... Una de las cosas que nosotros desde aquí de Venezuela, observando que se dice de Venezuela en el exterior, esa narrativa que se cree de los socialistas, de los bolivarianos, de los chavistas, somos violentos. Resulta que hasta el momento, una de las manifestaciones que se han dado aquí desde el movimiento revolucionario, jamás se ha quemado una persona, jamás se ha colocado alambre de púas en la vía
para que el que circule por ahí en una moto sea degollado. Tampoco se le ha caído, se le ha incendiado, se le ha quemado su casa, tampoco se ha ido a un proceso de quema de empresas ni nada de eso. Pero la narrativa que se está dando es que los violentos son los chavitos. Y resulta que todas estas acciones se han realizado desde el movimiento de los oposicionistas, personas con un corte fascista que, pues, diciendo ellos que necesitan libertad de expresión, libertades económicas, libertades pidiendo que se caiga la dictadura que hay acá. Que se caiga la dictadura, y en función de ese pedimento ellos van una acción de quemar personas, de debilitar, de bloquear, de quemar inclusive preescolares, hospitales y todo. No hay ningún límite en relación a esta acción. Sin embargo, la narrativa que se transmite a través de los medios de comunicación es que estas acciones son hechas por personas que están luchando por la libertad de una régimen que mantiene ese régimen, cosa que es todo lo contrario. Fíjese, profe, eso que está mencionando, ¿qué cosas no que tiene la vida? Esa repercusión de decir que el venezolano ha realizado una cantidad de acciones que les ha repercutido a ellos a nivel internacional. El propio venezolano, algunos, no todos, ¿verdad?, que está afuera, ha sido asediado y con acciones fascistas hacia ellos, que son los que están, ¿cómo se llama?, diciendo que aquí hay un régimen, pero entonces quienes, esa oposición o ese movimiento oposicionista, que no es toda, porque hay muchas opositores al gobierno que no están de acuerdo y que tienen, como hay democracia, tienen todo su derecho a criticar y a ir decir o sea, cosas, por supuesto, con respeto, para mejorar el país, y que están conscientes que hay una parte de ese movimiento oposicionista que es el que le está haciendo daño al país. Usted mencionaba antes lo de que están diciendo que estamos en una dictadura, que aquí la crisis económica, y resulta que la CEPAL nos coloca como el país que ha crecido con mayor cantidad de porcentaje en América. El crecimiento económico que ha tenido el país ha sido bastante evidente. Y lo vivimos cuando vamos a los centros comerciales, andamos en la calle, los carros últimos modelos, la gente pues saliendo a comprar en el mes de diciembre, la gente con sus festividades, con las situaciones que tenemos, porque no podemos negar, pero se logró en paz disfrutar la época navideña. Entonces esa eh, cuestión de esa propaganda, ¿verdad?, que han venido desarrollando a nivel internacional, le ha venido haciendo daño a los propios venezolanos en el exterior, donde entonces empieza parte de la xenofobia, ¿no? Porque hay muchos migrantes, como ha pasado a nivel mundial, porque cuando hubo las guerras mundiales, muchos de esos países hubo migración, hubo una cantidad de personas que de Europa vinieron a América y fueron recibidos y es más, se desarrollaron, crecieron, tuvieron hijos, sobre todo aquí en Venezuela, y no se recuerda de eso. Hay como una memoria corta al respecto de esas situaciones y de lo que ha ocurrido a nivel de la historia de la humanidad y de todo, de la sociedad con respecto a eso. Entonces, los propios venezolanos que no viven acá y que no tienen conciencia del daño que hacen, o si quizás sí lo tienen, entonces no están viendo que a ellos mismos están siendo afectados en el exterior con esa mala propaganda que nos están haciendo los venezolanos. Sí. Esa es parte de la narrativa que surge del movimiento fascista, de crear unas informaciones, una propaganda que tergiversa la realidad en
función de todo esto, estaba pensando, uno de los hechos importantes fue a raíz de las elecciones en Venezuela, y cómo se fue construyendo una narrativa de que había que ver unas actas donde se viera que el presidente, o donde se evidenciara que el presidente había ganado las elecciones. Y resulta que hace años el proceso electoral venezolano ya dejó de emitir actas. Aquí no se emiten actas. Es automatizado. Se dejó un proceso automatizado. Se eliminaron las actas porque hace mucho tiempo se trabajaba, se decía lo que llaman el acta matavotos. Es decir, tenías unos votos, pero cuando se realizaban en el acta, esos votos no se contaban, se borraban. O sea, a raíz de toda esa historia, se eliminó las actas, pero en este momento surge la narrativa para hacer creer que el presidente no ganó las elecciones, de que tiene que mostrar las actas. Y la otra situación que no se dice es que a través de los sistemas informáticos se produjo un hackeo de la página del CNE, que es el organismo que emite los votos. Entonces se bloqueó la página y no hay manera hasta este momento de acceder. Entonces no se puede ver los votos. Sin embargo, todos los partidos políticos que participaron tienen esta información, y de hecho ellos participaron en todas las diferentes auditorías que se le hace a los sistemas informáticos para la elección aquí en el país. Sin embargo, toda esa cuestión se borra, que es parte de lo que hace el proceso fascista, se borra todo eso y se reescribe una historia que sustenta estas acciones, es decir, que Venezuela es un país dictatorial, de no reconocer al presidente Nicolás Maduro como presidente de nuestro país, porque él es el dictador, él es el que dio un golpe de Estado. Eso es lo que se reescribe, y muchas personas repiten esta noticia, pero sin tener los sustentos y avales. Solamente volvemos a lo que habíamos dicho anteriormente, que si está en los medios de comunicación, o si está en las redes, eso es verdad. Si no hace falta que se muestren ningún tipo de evidencia. Salió en los medios, y como salió en los medios, eso es verdad. Y resulta que los medios están en manos de la clase dominante capitalista, y si partiendo de ahí de eso, ellos van a reescribir la historia que avalen toda o sea, que sustenten el poder de ellos. Entonces, nosotros estábamos hablando al inicio de que los movimientos fascistas surgieron en unos países para acceder al poder, pero en este momento el movimiento fascista, que se ha globalizado, busca ocupar espacios de poder a nivel mundial en distintos países, y para eso ellos se alían, forman como corporaciones que van a ir transmitiendo los mensajes mediáticos que les sirvan de sustento en contra, o que sirvan de sustento de manera ideológica para atacar a los gobiernos que no están alineados con los que ellos les interesa. En el caso de Venezuela no les interesa este gobierno, no solamente por el presidente, sino porque este es el primer país en el mundo donde hablamos de democracia directa, democracia participativa y protagonista en las diferentes democracias, que por ahí son democracias representativas. En este caso, nosotros hemos dado un salto cualitativo a partir de generar una democracia directa, una verdadera democracia del pueblo, donde las personas tienen protagonismo en las acciones políticas y en el acceso. Esto se ha intentado de implosionar o de explotar. Implosionar digo porque hay algunas personas que han sido
convertidas o capturadas por este poder mundial, y a partir de esas acciones ellos han generado algunas situaciones en contra del proceso revolucionario que buscan opacar esta democracia directa como algo que no lo hay. No, no es solamente buscar que no existe, que no esté el presidente en aquel momento que estuviese el comandante Chávez, en este momento que no esté el presidente Maduro, pero el blanco al que ellos están apuntando es a la Constitución Nacional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y todo lo que significa este proceso revolucionario que estamos construyendo nosotros hacia el poder comunal. Y eso no le conviene a, los, a las clases sociales altas, y por eso están replicando, ¿no? Ellos tienen un temor, basado en ese temor de perder el poder, están generando acciones de odio y de miedo hacia un grupo de personas, sobre todo personas de la clase popular, para usarlo en contra de este sistema. Entonces, estamos viendo cómo las mismas relaciones materiales de reproducción, de producción de capital, se van a repetir a nivel psicológico. Es decir, la producción material capitalista se busca en la generación de capital, la generación de ganancias de la gente de poder, y en el ámbito psicológico, a través del proceso ideológico, se busca sustentar ese proceso y que la gente lo internalice como algo que es así, que es natural, que es legítimo. Estas personas, que los supuestos dueños de los medios de producción, puedan explotar a la clase trabajadora y a la clase popular. En este momento, bueno, se está trabajando ya más a buscar colonizar la psique de las personas, y por eso tenemos todo lo que implican las redes sociales. Y estaba viendo yo en estos días, por cierto, este proceso, cómo se va colonizando la mente y cómo se va trabajando en función de que unas personas quieren generando una ganancia, porque se quieren parecer a la clase viviente, a la clase alta. Está viendo una señora que está queriendo surgir como influencer, pero ella está utilizando a su hija, y le estaba generando enfermedades, inyectándole una cantidad de cosas, y a través de eso lo mostraba en los videos para ganar puntos. Entonces, vemos hasta dónde este proceso de introyección de los valores capitalistas hace que la gente genere o haga, que tenga un comportamiento que rozan la deshumanización, lo, lo irracional del ser humano. Entonces, bueno, no sé si estamos todavía en el tiempo. Ya creo que vamos terminando el programa, este programa tan interesante que es el fascismo y la ideologización, con el profesor Israel Salinas, agradecida por estar aquí el día de hoy, y agradecer, por supuesto, a la Confederación Internacional del Libro, a la Morales y César Salvatierra, por permitirnos desde la República Bolivariana de Venezuela y la Universidad Bolivariana de Venezuela presentar estos temas de relevancia e importancia nacional e internacional. A Miriam Mancini de la Red Mundial de Artes de Argentina, y a todos quienes están detrás de bastidores, que nos apoyan tecnológicamente para poder llegar a todo el mundo, porque esta feria está desde Guatemala para el mundo, y estamos aquí desde Venezuela para el mundo. Muchísimas gracias y hasta luego.